estamos hablando de lo que dijo Milagros Leiva sobre el general Mora y que inmediatamente el general Mora, después del programa, llamó a usted, ¿no? No, faltando 5 minutos. Y bueno, pues le hicieron entrar la llamada, sí, ¿no? Y usted le dijo, le explicó, y ella después tergiversó la cosa. Milagros Leiva dijo Le echó la que en culpa realidad a Toledo. Toledo había Le echó dicho la eso. culpa a Toledo. Cuando tenemos toda la transcripción, que no fue así, ¿no? Entonces, yo también casi, menos mal que no hablé contra Toledo. Porque me había dicho que Toledo. Toledo de una manera bastante mosca y Se jaló está soltando una pepa. Sí, yo no he dicho nada, me está saltando. Y la otra trataba de que él dijera algo, ¿no? 4 veces le hizo repetir lo mismo. Sí, le pidió consejos al cielo, Toledo, porque Sí. hizo 2 veces con así las Pero manos. imagínate, yo no escuché, ni siquiera he querido escucharlo después, hablar que había suscrito el acta de sujeción. Yo tengo mis observaciones de la obligatoriedad, la sorpresa, todo lo que puede haber pasado en ese momento. Exacto. Pero el problema era que yo ya no estaba en el ejército. ¿Qué más pruebas puedo poner? Pero era eso. Yo no y era- estaba, yo ya me había ese sacado discurso, Montesino del ejército. y también este discurso apologista. Entonces, imagínate que al yo grupo hubiera Colina. escrito un discurso de apología de los Colina. Sí, eso Imagínate. dijo. Y después, ¿qué cosa hice? Que se equivoca de fecha. Claro. No puede ser. Yo por eso le he enjuiciado. Pero sin embargo, él yo- ha denunciado ante el Consejo de la Prensa Ajá. Peruana, le ha denunciado también a todos los medios de radio y difusión, y le ha hecho una denuncia penal ante un juez, ¿no? Ah, sí, la denunció a nivel penal. Sí, por supuesto. Pero esta, ¿Sabe por qué? Porque no se ha disculpado bien. Usted está persiguiendo a la prensa. Se señor. disculpa con... No queda perseguida la Usted prensa, está persiguiendo a la pero por lo prensa. menos se debe tener una... O se disculpa francamente y dice, me equivoqué. Exactamente. Punto. Pero no te deja el punto suspensivo. Claro, se me abrió un speech, o sea, diciendo todo el Lógico. floro, de pronto podría haber dicho, Dos ¿sabes veces. qué? ¿Sabe qué? No me queda claro, dejémoslo así, yo averiguo bien y después salir a dar un comunicado diciendo Lógico. la verdad, me y en la equivoqué. época dijo, no, pero usted ha trabajado en la Oficina de Información del Ejército. Dije, sí, en el 95, y fui nombrado representante del Perú en Telecom. En esa época estaba yo técnicamente, teóricamente en la Oficina de Información. Yo estaba negociando más de 3 años en el Ecuador, en Brasil, en Argentina, representando al Perú en las negociaciones en Itamaraty. Entonces es una total falsedad. Ya ha habido este tipo de denuncias con el general Mora, estos tipos de ataques, ¿no? Que vienen desde la época que lanzó la ley, ¿no? Que se promulgó la ley universitaria, ¿no? Sobre el tema de ser, pues, un aliado del fujimorismo, etcétera, ¿no? Y después lo que hemos sacado en conclusión más o menos es que no es una casualidad, ¿no? Podría no ser una casualidad, porque no lo puedo afirmar tampoco, ¿no? ¿No? ¿Qué pasa con el periodismo, Nelly? Cuéntanos, ¿estamos en una crisis realmente de periodismo o siempre ha sido así y ahora pues como hay blogs y hay internet, de pronto se nota más? No sé. Sí, a ver, a mí siempre me cuesta generalizar, o sea, no creo que todos los periodistas tengan las mismas prácticas ni todos el mismo rigor, pero sí creo que en el caso particular de Milagros sí hubo una evidente falta de rigor al momento de mencionar. Y lo que es más grave, creo yo, porque cualquiera puede cometer errores. O sea, cualquier periodista en algún momento que está en el trajín del día a día puede equivocarse en una cifra o en un hecho, ¿no? Claro. Lo que me llamó la atención, porque yo he visto el video como 3 veces, es la seguridad y la forma en la que ella especula en la entrevista con Alejandro Toledo, ¿no? Claro. Que usted no sabe. Sí, que sí, ¿en ¿no? serio? O sea, más allá del fondo de la denuncia, Sí, exacto. era Mora no es tan santo como usted cree. Exacto. ¿No? Ese No fue- punto no está afirmando absolutamente nada. No fue una pregunta, Simplemente fue un tema no fue- calificativo, un adjetivo, digamos, Sí. de decirle que es Incluso malo. ella hubiera dicho a aseverar y preguntarle la opinión a Exacto. Alejandro Toledo, pero no, empieza a soltar, insinuar y luego a especular en torno a eso para que llevar al entrevistado a que él mismo suelte algo, ¿no? Pero como es tan fuerte la desesperación, porque se le ve la cara desesperado a Alejandro Toledo, ella insiste, pero y le dice, bueno, me has dado la pepa y todo esto, Claro. ¿no? Pero al final, cuando ya el general llama para pedir el descargo, en lugar de disculparse, ella insiste en el error. Que Toledo ha sido. Entonces, eso es lo más extraño Claro. de la entrevista, ¿no? Porque yo me puedo equivocar, tú también, Exacto, ¿no? Todos nos hemos equivocado. De hecho, como decíamos, o sea, yo personalmente siempre sostengo, puede ser más allá de una equivocación, un desliz de haber estado confundido un par de cosas de pronto, y de pronto tener el roche en vivo de decir me equivoqué, y no, en realidad equivoqué la fecha, pero yo tengo razón, ¿no? O sea, de alguna forma eso. Pero y ahora que tú lo dices, y después escuchando al general, de alguna forma, el hecho de decir
el general Mora no es tan bueno como usted cree. O sea, eso ya es un tema bastante maligno, ¿no? O sea, no es la búsqueda de... Claro, es insidioso a la mala, ¿no? Sí, o es sea, insidioso a la mala. sin decirte por qué en realidad, ¿no? O sea, ¿no? Y juntando lo que usted dice de los ataques que vienen de este grupo bastante poderoso, que estamos hablando ya, que va más allá del tema universitario, que va del tema del Congreso, y que ha tocado de alguna manera a Guzmán por haber sido uno de los promotores de esta ley, ¿no? Y ya vemos cómo ha terminado, ¿no? O sea, podríamos sospechar de que esto es un trabajo mucho más fino, ¿no? Yo creo que sí, porque ella siempre me había tratado muy bien en las intervenciones o reportajes que me podía haber hecho. Pero las afirmaciones que ella hace son realmente malignas. Y después me llama, después de que yo intervengo, pasaría unos 20 minutos y me llama ella por teléfono. ¿Qué le dijo? Y me dice que prácticamente unas disculpas, pero que en realidad ella tenía que revisar sus fechas, que no sé cuántos, pero era una disculpa porque yo amenacé con... Demandarlo. Pero digamos, eso Demandarlo. fue antes de la demanda. No, después, antes de la demanda, por supuesto. Y me ha llamado 2 veces más. Y me ha llamado el gerente de Anime Exitosa, que me pidió disculpas. Yo también iba a demandar a Exitosa. Ah, pero ahora la demanda ha presentado solo contra ella, no es contra la radio. Contra ella, ¿no? Estamos evaluando la radio, porque tampoco... ¿Cuál si es bien la cierto posición de la radio después de esa que le demanda? pedía disculpas, que ella que me conocí y que se había cometido un desliz, que iban a hablar No, con pero ella. digamos, esa es la posición de ella. No. La posición de la radio... De la radio fue esa, que me llama el gerente general Ok. de la radio ya, ok. y me dice que pide disculpas de todo este tema que ha pasado, que iban a hablar con Milagros Leiva. Ya, Entonces, bueno, yo por lo menos he aceptado la disculpa de la radio. claro, claro. Pero por más, varias veces se ha presentado a la radio y ha expresado sus disculpas, pero una disculpa así, dejando velado siempre alguna cosa, ¿no? Usted dice, pues, pero usted trabajó con el general Hermosa. ¿Y qué quiere que le digo? Si han trabajado 500.000 personas en todos los años que he estado de combate general, porque el fujimorismo lo nombró Claro. prácticamente combate general eterno. Pero usted lo sacaron del ejército por eso. Me sacaron O sea, del ejército digamos, por protestar Exacto. contra Montesinos y todo esto. O sea, imagínate estar dentro del ejército en la época de Montesinos ¿Qué vas a y hacer? tener las huevos de poder protestar. O sea, y encima le vas a decir que él trabajó para eso. O sea, es una cosa un poco inverosímil, ¿no? Claro, y dice, pues usted trabajó, pero usted no sé cuánto. Y trabajó. Le dije, pregunte a un subteniente, pregúntele a un técnico, pregúntele a un capitán, pregúntele a un coronel si va a deshacer su carrera por esto. Claro. No, pues desgraciadamente esto pasará, pero las normas se rompieron. Comandante general no podía ser más de 2 años. Sacaron un dispositivo legal, el Congreso, para que el comandante general pudiera estar más de 8 años, o los años que dispusiera el Ejecutivo. No, además, en el fondo es una cosa así, o sea, guardando las distancias, pero efectivamente es un tema de carrera, ¿no es cierto? De carrera. Ya, es como que tú eres peruano, ¿no es cierto? Dicen, pero tú viviste en Perú cuando Fujimori era presidente. Y lo permitiste. Claro, claro, ¿no? Claro, O sea, así de ridículo es. Así de ridículo es. O sea, y igual dice, firmamos el acta de sujeción. Yo no lo he firmado, es cierto, no he firmado esa cuestión. Pero también me pongo en el caso de muchos comandantes, coroneles que pudieran haberla firmado y que estaban en juego su carrera. Y además fueron sorprendidos porque no sabían ni para qué lo citaban. Y comenzaron a firmar como si fuera el libro de actas que habían asistido. ¿Me entiendes? Muchos de esos. Y han habido otras firmas de acta anteriormente también. Para tú ascender tenías que ir, firmar un compromiso, una serie de cosas. Evidentemente fue una década mala, ¿no? Perniciosa para nuestro país, para la democracia. Pero de ahí a que digan, pues tú trabajaste con el combate general, sí. ¿Tú trabajaste con Fujimori? Sí. ¿Quién soy del ejército? ¿Con quién es que trabaje? Si ustedes lo han elegido. No. Porque usted lo vota, además. Y cuando cerró el Congreso, 85% de la población lo apoyaba. Entonces digo, son las circunstancias que van variando. Todos somos Y culpables. cuando me designan a mí el gobierno para defender al Perú frente al Ecuador, me sentí orgulloso. Claro. Primero que salía de acá y me iba a otro. Para ver que en el Ecuador me habría viajado 48 veces en el CENEP, en Brasil, en Argentina. Y estaba ahí, sí tenía un cargo, sí. ¿No? Pero no era pues que yo estuviera metido en Claro. eso, mi problema cambió por completo. La prensa nunca lo había maltratado antes. Nunca. O sea, inclusive cuando en esa época era representante del Perú ante el Ecuador y comencé a ser conocido porque me entrevistaba la prensa para ver cómo iba el tema de Ecuador. Hubo una época que comenzaron a molestar también, pero fue justamente por ese mismo tema. ¿De quién eran? El problema fue cuando yo entro con Toledo y una facción del ejército, evidentemente que tiene
que tiene simpatías por el fujimorismo, comenzó a atacar. Y como Toledo, en el gobierno de Toledo se metieron presos a mucha gente. Entonces también es ¿Y usted cree que es posible una autorregulación de la prensa o es necesaria una regulación? Mira, yo he enjuiciado a 2, 3 periodistas, la primera cuando estaba en poder, creo, de Mulder también. Comenzaron a sacar... La primera estaba con el APRA inicialmente. ¿Ah, sí? Después que le quitan la primera que estaba con Lolas. Ya. Entonces estaban ahí trabajando con el APRA, también me sacó una vez entre rejas. Y enjuicié a la primera y cambiaron de director y por estas cosas. Pero eran por ataques políticos y bajaron no sé cuánto. Pero yo creo que la prensa, no sé si llamarla regulación, pero debe tener ciertos canales o ciertos límites. Porque existen los canales autorregulatorios. Sí, de alguna manera. Pero, por ejemplo, yo muchas veces presenté una prensa. denuncia contra la Chichi Valenzuela, porque yo estuve presidente del Consejo Nacional de Inteligencia con Toledo. Entonces, ser presidente para reorganizar eso, fuimos nombrados. Fue un pecado tremendo. Yo era jefe de gabinete de transporte y dije, ¿para qué me metí a mí? Me llamó Beatriz Merino y me dijo que era primera ministra. Me dijo, vente Daniel conmigo, que yo la conocía. Y me puso presidente del Consejo Nacional de Inteligencia. Para reorganizarlo. Un consejo de inteligencia que había tenido un SIN, que había tenido 8.000 agentes. Bueno, encontrábamos 300 bisoños que no sabían nada de inteligencia, claro, y que seguían con sus zapatófonos. Entonces, reorganizan. Pero comenzaron ahí, pues, que los agentes inteligentes... La DINI no hace nada. ¿Cómo va a salir los pillos a decir que ha chapado a un agente que lo estaba siguiendo así, atrás del tipo Sherlock Holmes con su lupa? ¿No? Y se voltea y dice, me está siguiendo. ¿Qué tal la gente inteligencia? Bueno, es la ineficiencia. Pero regresando al tema de la prensa. ¿Regular o no regular? ¿Regular o no regular? Yo pienso que se requiere ciertos límites. Creo que no da resultado. Y hablaba esto, ¿por qué? Porque yo denuncié a la periodista que desenmascaró a algunos agentes que teníamos en el extranjero. Ya. Y la prensa y la ley contempla sanciones para esa periodista. Ah, no te creo. Y no se cumplió con eso. Porque tuvieron nuestros agentes que estaban en el extranjero. Fueron revelados y lo dejaron. Reveló su foto y todo. No. Tuvieron que regresar de Ecuador, de una serie de sitios, y peligraba su vida. ¿Qué periodismo? ¿Qué periodista fue? ¿Qué canal fue? Y ese es un pecado. Fue Cecilia Valenzuela. Ah, su madre. Y ese era un pecado Obviamente, tremendo y estaba en la ley. Miren lo que ha pasado en Estados Unidos con una embajadora norteamericana que había estado desampañando a la Guardia de Inteligencia y que le descubrió un medio. Claro. Lo han metido preso al periodista que reveló eso. Pero Nelly, existen los mecanismos. Mire, yo estoy de acuerdo con que hay varias, lo que decíamos un rato, que hay prensa seria, que tiene más rigor que otras. La noticia por la noticia. Pero no es. sí creo que la autorregulación hasta ahora es la única forma. Pero no funciona, ¿no? En algunos casos sí, me recuerden, en una revista muy conocida acaba de disculparse con un exministro del gobierno de Toledo, ¿no? Tenemos el caso de Marcos Cifuentes, por ejemplo, ¿no? Se acaba de ganar. Sí, pero por las puras. Porque el señor sigue diciendo lo mismo hasta ahorita. Ayer he visto un tuit de él burlándose diciendo lo mismo exactamente, y que eso que ha dado Mira, la autorregulación no es perfecta, pero es lo mejor en este momento, porque la regulación nos lleva a excesos. También se puede sobre todo sobrepasar el tema de regulación. Pero creo que debían buscarse mecanismos más inteligentes. O un tribunal de honor de un determinado nivel que no estén los periodistas. Sí, pero por ejemplo tienes ahorita porque yo mandé un reclamo al tribunal de cómo se había conformado el Consejo de la Prensa Peruana. Sí, el Consejo de la Prensa. Yo mandé mis reclamos por la cuestión de Cecilia Valenzuela. ¿Y qué me dijeron? Que el Canal 2 no estaba en Consejo. Tengo el documento. Por Dios. Bueno, y eso es grave. O sea, digamos que una periodista revele la identidad de unos agentes que están fuera del país es criminal. O sea, lo que pasa es que tampoco no puedes legislar en torno a un caso. En esencia han habido casos en que han matado a gente, pero horroroso. Pero por favor, eso es la libertad, es un exceso. Igual que pasó con el conflicto de Cenepa, que yo estuve presente. Claro. Una periodista no podría revelar la posición de unas determinadas armas que teníamos. Entonces la noticia por la noticia, no, tiene sus límites. La seguridad también es un límite. Claro, pero sí, y la ley lo contempla. Estamos de acuerdo, pero la preocupación de cómo se regula, o sea, porque como tú dices, se regula un tema externo es un poquito
difícil con el tema de la libertad de expresión, se puede prestar para intereses externos, No, etcétera. y además, ¿no? fíjate cuánto, o sea, la democracia latinoamericana, y hablemos de la peruana, ¿no? Es demasiado frágil, o sea, tenemos más tiempo de dictadura que de democracia, y empezar a hablar de autorregulación cuando ni siquiera tenemos organismos sólidos que defiendan la libertad de expresión, es definitivamente una gran amenaza. Tenemos, ¿no? sobre ejemplo, a Carlos Sombrillo, que es el de Perú 21, ¿no? Sí, El- sí, el- sí, el- sí, el- sí, lector. Que es un auditor ahí, para ti. Exacto, pero de alguna forma él tiene las manos atadas para muchas cosas. O sea, él no puede meterse a oficio con las opiniones de sus columnistas, Eso por está muy ejemplo. bien. ¿No? Sí, De alguna pero- forma, pero es autorregulación. Eso está muy bien. Ay, tú por eso columnista esto. Pero, por ejemplo, es un tema importante. O sea, Pero ¿hasta qué punto, la ley no? contempla en ese momento, si yo me siento que he sido denunciada por un medio, tengo la posibilidad de denunciar a esa persona o el medio por difamación. Exactamente. Hay periodistas que todo están lo puede hacer, condenados Pero por la difamación no lo es todo. O sea, digamos, por ejemplo, el valor de la verdad. Claro. Tenemos una persona como Urresti que está siendo acusada por asesinato de Bustíos, ¿no? Del joven Periodista. periodista. Y de pronto sale en el valor de la verdad con un aparato que dicen ser un detector de mentiras. Claro. Y pasa todas las preguntas. Un polígrafo. Y pasa todas las preguntas del polígrafo. Entonces él no Y mató le a dan Bustíos. 50.000 soles. Y le dan plata encima, ¿no? Y él lo mató a Bustos. Entonces, ¿qué pasa? La gente realmente cree que el señor es inocente. ¿Te das cuenta? O sea, ahí hay un problema. O sea, El Bueno, hay polígrafo algo- tiene una probabilidad de un 90% de ser fallar. verdad, pero si uno también conoce No, la técnica claramente. del polígrafo, puede engañar. pero Bueno, incluso no tiene ningún valor a niveles. pero te voy a decir que en los servicios de inteligencia se utiliza el polígrafo. Yo por ejemplo implanté el polígrafo en el Consejo Nacional de Inteligencia. Y no es tan fácil y se detecta cosas que son importantes. Bueno, de repente Fujimori también podría pasar la prueba de polígrafo y decir, no, yo Claro. no maté a nadie, pero bueno, es Por otro eso digo, inmediato, ¿no? No es Entonces, pero siempre se sirve como un Claro, antecedente. pero más allá del tema puntual, a nivel de manipulación de Claro. noticias, Yo la pienso manipulación. que debe haber un tribunal de honor de un alto nivel que no necesariamente sean periodistas que lo integren. Ese para mí debía ser de la sociedad civil lo más destacado. Y yo creo que eso podría ser una alternativa buena. Porque si tú le das al mismo gato a trabajar en la misma despensa, estamos mal, pues, ¿me entiendes, no? Porque también hay un espíritu corporativo. Bueno, había el tema de la sociedad, ¿cómo es la sociedad de denunciantes? denunciantes ¿no? que tenía su les quitabas semáforo. tu- Pero en el caso También. del Canal 2, por ejemplo, y el valor de la verdad, lo que ha hecho con Urresti no es, digamos, comparado con lo que hizo con la muchacha que Claro. fue asesinada. Exacto. Yo no entiendo cómo, además, un lógico, canal puede. Que lo de Urresti es una carcajada Claro. al lado del asesinato por de la otra supuesto, joven, ¿no? totalmente de acuerdo. Pero ANDA, que es la Sociedad Nacional de Denunciantes, o todos los anunciantes de ese programa deberían tener un tipo de sanción más moral, por así decirlo, ¿no? Exactamente. Y eso funciona antes, con el negro Mama, funcionó, o sea, le retiraron en algún momento algunos anuncios, Claro. pero con este programa no. No, pues, Entonces, pero claro, o sea, de También alguna el forma. sensacionalismo, por ejemplo. Claro. También, la De alguna noticia. forma los anunciantes deberían tener un poco más el roche, ¿no? Que más que el Claro, el ¿quién mismo programa. financia Por alguna estos manera, mira, tenemos cerveza tal que está anunciando en este programa que es una desgracia. ¿no? Entonces, de alguna forma, cerveza no ha sido, compadre, o te mejoras o te quito que eso es lo que se anda, ¿no? No, nosotros nos portamos bien. y además, Mentira. lo más grave, yo entiendo el malestar de los políticos o de las personas que están siempre en la mira de la agenda pública, de los medios, pero sí insisto en que es mucho más riesgoso la regulación que la autorregulación. O sea, donde, No, claramente. donde se ha intentado aplicar... No, el no tema es funciona. qué regulas, no cómo regulas, y ese es el tema. Lo que Y más deberíamos allá de lo que apostar hace es Correa, a... No sé, pues... Claro. No, Entonces, imagínense, ¿no? yo puedo te digo así, un tribunal de honor que puede hacerse con personas realmente notables, ¿no? Que no tengan tacha algunas que pueden Pero tener. ¿quién es notable? Pero ¿quién es notable? Claro, Ese es ¿quién el problema. Tenemos un problema jodido. Es un Sí, programa muy subjetivo. Claro, además es notable, porque notable puede ser Alan García o Mario Vargas No Llosa. es notable, es notorio. Es notorio. Claro. Puede ser, ¿no es cierto? Entonces, uno puede. Estamos hablando, además es tremendamente subjetivo. Tenemos un problema de la recontramierda para poder armar instituciones en las cuales confiar. O sea, No hay- no confiamos en el Jurado Nacional de Elecciones. En el Poder Judicial. No ponemos en el Poder Judicial. No En las ponemos en la policía. universidades. En las universidades, ni públicas ni privadas. Ah, sí. Entonces, íbamos a poner
Es el reflejo un del país. comité de censores. El país es igual. Olvídate, nos reventamos. Eso en este momento yo sí creo que es Tú absolutamente lo que ves en la práctico. universidad lo ves en la sociedad. Exacto. Idéntico. Y lo ves en la política. Lo que ves en ANCAS es igual a lo que pasa en la universidad. Lo que ves en TUM, en Cerro de Pasco, igualito. Es igualito. Se coge a los jueces fiscales. Hay 28 jueces fiscales detenidos en ANCAS. Por la misma razón. Que mandaron en el Jurado Nacional de Elecciones. Acuña mandó a Francia a Tábara. ¿No es cierto? Es su compadre. El otro es así. Y así. Se van tejiendo estas cosas con un fin delictivo muchas veces. Claro. Y lo que se descubre, por ejemplo, en una universidad determinada que preside la comisión, es la asociación ilícita para delinquir. Pero ¿cómo se construye? Entra este rector y comienza a modificar la organización. Y yo meticulosamente lo armo, ni los abogados sabían cómo hacerlo, yo sí sabía. Simplemente por intuición, cómo había él logrado dominar la Garcilaso. Y él va colocando los organismos dentro de su acción directa. Entonces manda tesorería, contabilidad, bienes de la universidad, y lo va concentrando en los años, y en un momento aparece que ni el vicerrector administrativo podía hacer nada. Él era el que tomaba la decisión. Él aumentaba los sueldos. Él decía, tú, me gusta tú, 10.000 soles, toma, llévate un bono de 10.000 soles. Así se trató como chacra. Entonces, eso es el Perú. El Perú de la informalidad, el Perú del descontrol. Bueno, se nos acabó en realidad la pila de la cosa de audio. Nos quedan 2 minutos. Muchísimas gracias, Congresista, por venir. Gracias, contrario. Muchísimas gracias, Nelly, por estar aquí. Vamos a invitarla de todas maneras en otro momento, en otra oportunidad. Y quería cerrar simplemente con una pequeña reflexión. Usted acaba de decir, y lo ha el tema de la Garcilaso, y ha dicho, efectivamente, un hombre que entra, modifica todo el aparato y se queda adentro y se pereniza. En el camino, además, hace una cantidad enorme, imagino, de cómplices, ¿no es cierto? Ya, ¿de dónde vamos a sacar a alguien para que licencie a la prensa? Es imposible. En este momento es imposible. Por eso digo sí, pero la falta de institucionalidad es clamorosa en nuestro Y país. está en la cabeza de la gente y no se crea institucionalidad con leyes. No, al contrario, festejamos. Decimos, mira qué sabido Acuña. Mira qué generoso. Tiene que Mira. ser como Singapur, golpe para todo el mundo. No, y además, por ejemplo, usted menciona regular a los medios, pero si los partidos se dejan regular. Entonces, empecemos por los partidos políticos. Claro. No, es que menos tramitología, como dicen. Ah, madre. Chao. Muchas gracias. No, Chao. gracias, gracias. Chao. Listo.